Así que necesitamos que el Espíritu de Dios nos llene y nos transforme. Que realmente la presencia de Dios transforme nuestro interior. Que podamos tener paz en medio de las tormentas. Que podamos tener fortaleza en medio de los momentos, por difíciles que sean. Que nuestra fe permanezca intacta. Que sigamos siendo fortalecidos por el Señor cada día y guiados. Y que el Espíritu de Dios nos revele qué hay detrás de cada situación. Dice la Biblia en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien. Mientras nos quejamos no vamos a ver lo bien que está haciendo el Señor o el bien que nos está haciendo. Mientras nos quejamos vamos a seguir viendo todo mal, terrible. Y eso va a terminar amargándonos y el enemigo va a estar muy contento y va a estar muy feliz el enemigo. Que nuestras actitudes nos aparten de la voluntad de Dios y sobre todo que nos aparten de la gratitud. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en casa, de exaltar tu nombre, de adorarte, de recibir el alimento espiritual, de fortalecernos en tu palabra y de levantarnos, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad y tu maravilloso propósito. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos, pero de algo estamos seguros, y es que tus planes para nosotros son planes buenos, son planes de bien. Por eso no nos dejamos intimidar, por eso no nos dejamos llevar por el enemigo, sino todo lo contrario. Te damos gracias y glorificamos tu nombre con nuestras palabras, con nuestros actos, con la obediencia y con la fortaleza que podemos tener en medio de todas las circunstancias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta mañana y yo le doy la bienvenida a nuestra reunión de ayuno, de oración, de palabra de Dios. Le invito a que tome asiento y que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la segunda carta a Timoteo, al capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. En el último mensaje que tuvimos aquí, o que tuve la oportunidad de compartir martes en la mañana, hace un par de semanas, hablaba sobre la autoridad. Cuando el Señor nos ha dado autoridad, esa autoridad que nosotros no podemos dejar. Si dejamos la autoridad, otro toma esa autoridad. Y ese otro que la toma no la toma para bien, la toma para destruir. Y hoy vamos a hablar del temor. ¿Por qué temer? Dice por allí el salmista en el Salmo 27, ¿no? ¿Por qué he de temer? ¿De qué he de atemorizarme? Si yo confío en el Señor, ¿por qué voy a dejar que el temor me lleve prisionero, hermano? El temor estanca y el temor lleva prisioneras a muchas personas. Y cuando hay temor o cuando hay desconocimiento, bien lo dice la Biblia, que el pueblo de Dios fue llevado cautivo, dice un pasaje, otro dice que murió por falta de conocimiento. No es que el conocimiento no esté, porque el Señor nos ha dejado su palabra y su espíritu para que podamos entenderlo, su palabra. Pero nosotros, cuando tenemos temor de algo desconocido, ¿qué hacemos? Mira, hay un dicho popular por ahí, muy maluquito en la práctica, pero que lo vive mucha gente, y es: lo que no sé, me lo invento. Entonces terminamos inventando muchas cosas, cuando no entiendo algo, cuando miro la Biblia y no comprendo, o cuando no entiendo las circunstancias que estoy viviendo, voy a darle una explicación, y esa explicación me va a dar seguridad y me va a refugiar en esa seguridad. Y terminamos inventando argumentos, hermano, nos volvemos, mejor dicho, tenemos eso sí, lo que tenemos es creatividad. Y en esa creatividad tan tremenda que tenemos, terminamos inventando doctrinas, espiritualizando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y nos sentimos un poquito más seguros. Recuerda cuando Moisés estaba por allá en un encuentro con el Señor y se tardó un poco, y el pueblo decía: bueno, ¿y dónde está este que nos sacó de Egipto? Y aparentemente creían en el Señor, aparentemente confiaban en Dios, pero ellos tenían afán de tener una persona, primero, que les dijera qué hacer, y segundo, a quién culpar si las cosas no les gustaban. Eso va a pasar siempre con las personas que son líderes. Por allí también nos habla la palabra de Dios de David. David andaba con los suyos haciendo cosas no muy buenas, pero cuando tuvieron un momento difícil, ¿a quién era el que querían matar? Al líder. Hay que culpar a alguien. Entonces, en el caso de Moisés, él está en ese encuentro con Dios,
Y resulta que en ese encuentro que él tiene, en ese momento, se tarda y todo el mundo empieza a reclamar que falta el líder, que hay quien que dirigirlos. Y está allí Aarón y se asusta y se intimida por lo que está diciendo la gente y les dice, ¿qué proponen? Hagamos algo. Y ahí viene el becerro de oro, hermano, que usted conoce muy bien esa historia. Y la explicación de Aarón fue: mire, yo lo único que hice fue pedir las ofrendas ahí en oro y salió eso. Pero levantaron un ídolo y nosotros empezamos a levantar símbolos, ídolos y una cantidad de cosas cuando no comprendemos cuál es la voluntad de Dios, cuando somos intimidados por las circunstancias, por las personas, por las situaciones que vivimos. Hace poco, y se lo compartí esta mañana en el devocional temprano a los equipos de trabajo, alguien compartió conmigo un video y me dijo que qué opinaba del video. Un video bien, de un ministerio que no sé qué ministerio será, y era un videito donde decía, estas prácticas o lo que vamos a mostrarle aquí no son prácticas bíblicas, son prácticas que se acercan más al ocultismo y que hoy abundan en las iglesias cristianas. Y había una cantidad de cosas, el decretar, las falsas profecías, una cantidad de cosas que uno sabe claramente. Pues cuando yo vi el video, la persona me dijo, ¿qué opina del video? Yo le dije, pues está en lo correcto el video, y está en lo correcto porque está usando bases bíblicas y son temas que uno comprende que hoy mucho pueblo cristiano está siendo engañado y está siendo prisionero de todas esas falsas doctrinas y de todas esas mentiras, y como lo decía muy bien el video y lo hemos hablado aquí muchas veces, se acercan más a la brujería y al ocultismo que a la vida espiritual. Pero lo que más me causó curiosidad del video no fue el video en sí. Quise entrar porque tenía demasiados comentarios, muchísimos comentarios, entonces quise echarme una miradita. No los iba a alcanzar a leer todo, tenía casi 3,000 comentarios ese video, eso es demasiado. Y entonces entré y empecé a revisar los que alcancé a mirar. De lo que alcancé a mirar, mi hermano, más o menos del 80 al 90% de los comentarios que alcancé a ver, la gente estaba molesta con el video y le decían a ese ministerio que ellos quienes se creían, que creían tener la verdad, que los dejaran tranquilos, que donde decían la Biblia que eso no era bíblico. Bueno, una cantidad de cosas que uno se sorprende. En realidad, hermano, aquí le digo algo entre paréntesis y entre comillas personal, que a veces uno siente un poquito de frustración cuando predica la palabra, no porque Dios no ore ni nada, sino por ver la dureza de los corazones y la gente que dice, yo definitivamente no quiero cambiar, punto. Y se pregunta uno, ¿para qué entonces la palabra? Mire, la Biblia, y me voy a desviar un poquito del tema, la Biblia nos habla de un ejemplo del paralítico de Bethesda. El paralítico de Bethesda, dice la Biblia, 38 años en esa condición. 38 años, 4 décadas, hermano. Casi lo que duró el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Cuando el Señor le pregunta si él quiere ser sano, el Señor sabía cuánto tiempo llevaba él y vino directamente a él, Jesús. Y le dice, ¿tú quieres ser sano, hermano? Esa es una pregunta, y en estos días que estamos repasando un libro de Mark Lucado, allí en Sabias Palabras, él toca este tema. Hermano, es una pregunta que uno siempre dirá, ¿cómo se le va a preguntar a una persona que está enferma si quiere ser sana? Siempre cualquiera de nosotros diría, pues, ¿para qué pregunta? Sí, de una, inmediatamente. Sin embargo, el paralítico de Bethesda respondió con las excusas que había tenido 38 años. Porque en 38 años era imposible que este hombre no se hubiese acercado al agua, era imposible que en 38 años no hubiese una sola persona que lo ayudara. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a la condición en la que estamos. Ya se nos volvió un paisaje. Y cuando se nos vuelve un paisaje, y cuando se nos vuelve una costumbre, pues ahí nos quedamos. Y siempre vamos a sacar una excusa y un argumento. Pues hermano, hay personas que no están paralíticos, que no están en un lecho, pero hay personas que no quieren ver un cambio en su vida. Entonces se esconden tras de todos estos argumentos que a la larga no funcionan, pero se sienten que están haciendo lo correcto. Cuando yo leí me sorprendí y me sentí triste de ver tantas personas que defienden la mentira. Tantas personas que están a la defensa de la mentira porque ellos están viviendo esa mentira. Y cuando, entre todos esos mensajes, uno especialmente me llamó la atención. Y el que me llamó la atención es el de una mujer. Yo no sé ni siquiera de qué país era ese video. Si era de un ministerio en Colombia o de fuera de Colombia, quienes escribían ahí, quiénes eran. Pero la mujer que me llamó la atención dijo, perdón por mi ignorancia,
Yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana. Yo he escuchado todas estas cosas en la iglesia donde estuve antes y en la que estoy ahora. Tanto no, pero un poquito sí. Pero ahora quedo confundida. ¿Podrían ustedes decirme entonces cuál es la verdad? Y fue la más honesta, hermano. Por lo menos es alguien que dice, estoy entre dos informaciones. Yo estoy acostumbrada a vivir esto, pero ahora ustedes dicen que esto no es. ¿Alguien me puede dar una indicación? Y claramente los que hacen el video le responden y le explican muy bien a la mujer. Yo oré por ella, no sé dónde estará, pero oré y dije, ojalá el Espíritu de Dios obre en su vida. Entre la pregunta que ella hizo y las contrapreguntas que hizo, entonces la iglesia cristiana ¿sí tiene poder o no tiene poder? El pueblo cristiano, entonces ¿sí tiene poder o no tiene poder? Porque si decimos que hay una cantidad de prácticas no cristianas que hace que la gente crea que tiene un poder o una autoridad, pero que realmente es más ocultismo, y nos vamos a la verdad de la palabra, entonces ¿cuál es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿O cuál es el poder de la iglesia? También le respondieron muy bien. Y yo tenía unas ganas de responderle, pero yo no me meto en esos debates, hermano, nunca. Pero tenía un deseo de decirle, venga, mujer, lea la Biblia y ojalá se involucre usted en un ministerio de sana doctrina. Y en esa sana doctrina entender cuál es el poder genuino y real. Porque el hecho de que tantas personas estén defendiendo la mentira y estén defendiendo todos estos engaños y todo ese ocultismo que hay dentro de las iglesias, lo que muestra es que son personas que están asustadas. Y en ese temor que tienen buscan algo para sentirse seguros, para sentirse ellos que están haciendo algo, decretar, declarar los símbolos que hay en tantos lugares, la venta de toda esa simbología, para sentirse seguros con todo eso y sentirse que espiritualmente algo está funcionando. Dice la Biblia aquí en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo para escribirle a Timoteo, la palabra en griego de ese avives es anasopureo. Y el significado de anasopureo es encender de nuevo o mantener en llama viva. Por lo cual te invito, si, por ejemplo, los fines de semana en la fundación, está muy temprano el hermano Ricky, que están en el turno en la cocina, los sábados, preparando el almuerzo de la fundación. Entonces de pronto llega la hora del almuerzo, ya llegó la hora en que van a empezar a llegar las personas, y de pronto Ricky tuviera todo en bajito, pero bajito, bajito, mejor dicho, eso que la llama está que se extingue ahí. Sería más demorado, ¿cierto? ¿Qué habría que decirle? Allá estaría el hermano Enrique diciéndole, Enrique, métale candela a eso, súbalo, póngalo en alto, hermano, porque ya llegó la hora. Si está diciendo el apóstol Pablo que lo avive, si algo necesita ser avivado, quiere decir que hay momentos en que mengua. Porque si nunca menguara, hermano, si la única llama que existiera fuera alto, pues ¿para qué tendría que decirle él que lo encendiera nuevamente? Hermano, el fuego, el don que Dios le dio a usted, ese fuego del Espíritu Santo que hay en usted, mengua. Y eso es lo que el enemigo quiere, que mengue. Ni siquiera estoy hablando de una crisis de fe. Estoy hablando de la inactividad, que usted se cruce de brazos, que entre en estados prolongados de inactividad. Bueno, ¿qué hay que hacer? No, pues si Dios quiere que algo pase, pues que pase. Que eso yo lo he escuchado mucho en personas que aparentemente son creyentes. Si Dios dijo, pues esperemos que Él haga. Obviamente Dios podría hacerlo, ¿no? Dios podría hacer tantas cosas, hermano. En la alimentación de los 5,000, el Señor no habría podido hacer nuevamente un milagro que ya está en el Antiguo Testamento, que caiga maná del cielo, hermano, y que ellos pudieran comer todo. El Señor podría haber hecho muchas cosas, y sin embargo les pregunta a ellos, involucra al hombre. Y el Señor nos ha involucrado a nosotros, y si no, ¿para qué predicamos? ¿Verdad? Predicamos la palabra de Dios porque aunque el Señor va a obrar a través nuestro. Y ahí es donde se muestra la fe, si esa llama está avivada o está
casi que se apaga. No se va a apagar del todo, porque fue el Señor el que la encendió y no se puede apagar del todo. Lo que sí hay es que decirle a la gente, oiga, ya es la hora, súbale, súbale, préndalo hermano porque usted está menguando. ¿Y por qué termina entonces menguando, hermano? ¿Por qué se termina durmiendo esa llama? El joven Timoteo no era una persona mala, no era una persona que digamos nosotros era un díscolo que estaba y no estaba, un pie adentro y un pie afuera. No, era un hombre que desde muy joven había sido formado en la palabra, había crecido y tenía un llamado. Y miren nada más y nada menos a quién le pone el Señor como ese mentor, nada más y nada menos que a un hombre de fe y de autoridad como el apóstol Pablo. Pero sin embargo él le está diciendo, mira, ora para que se avive lo que Dios puso en ti. Hay algo que está ocurriendo en este momento y lo que está ocurriendo en el corazón de este joven, que es un buen corazón, mire lo que dice Filipenses de él. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vea lo que estaba diciendo Pablo de Timoteo, ese es un buen muchacho, es un muchacho honesto, es un muchacho íntegro, es un muchacho de buen corazón. No era una persona mala. Cuando yo digo que el fuego mengua, no le estoy diciendo a usted que usted es una persona mala, o que Dios ya no lo quiere usar, o que Dios ya lo desechó, porque el llamamiento y los dones que el Señor ha dado son irrevocables. Lo que le quiero decir en este mensaje es que muchas veces se empieza a menguar por una razón, hermano. Y esa razón es la que vamos a compartir el día de hoy. Vuelvo y le digo, no es una crisis de fe. Timoteo no estaba diciendo, perdí la fe, ya no creo en Jesús. Timoteo no estaba diciendo, yo ya no quiero seguir predicando o no quiero seguir sirviendo. No, lo que Timoteo estaba expresando era la inquietud que había en su corazón porque se encontró con algo que es un arma del enemigo, el arma más poderosa. ¿Cuál es el arma más poderosa de Satanás? El temor. El temor ata. Pero el temor no viene así de un momento a otro, porque nosotros, mientras estamos fortalecidos en el Señor, entonces ¿qué decimos? Somos más que vencedores si el Señor es por nosotros, ¿quién está en contra? Y nosotros somos soldados del Evangelio y soldados del reino de Dios y estamos listos para la batalla, y sí que le gusta a la gente la batalla y la guerra espiritual. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que nos descuidamos. Y nos descuidamos, y ahí es donde viene el enemigo. Volvamos a 2 de Timoteo, allí en el capítulo 1. Y lo que viene después de este versículo 6, que es el 7 y el 8, está diciéndole Pablo lo que este joven está sintiendo. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice esta versión de la Biblia, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué termina apagándose la llama? Esta palabrita que hay aquí de cobardía, en otras versiones está temor, en la nueva versión internacional habla de timidez, no nos dio espíritu de timidez. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? La intimidación es el arma que utiliza el enemigo. El temor ata, pero el temor, la puerta de entrada, mi hermano, es la intimidación. Por eso dice aquí, no nos dio espíritu de timidez. Una persona tímida es una persona insegura. Una persona tímida es una persona que está intimidada. En el Antiguo Testamento, el Señor envía un mensaje a Josué, por allí en Deuteronomio, en la parte final, y le dice a través de Moisés que no temas, Josué, no temas ni te intimides. En capítulo 1 de Josué le habla del temor, pero en Deuteronomio le habla de la intimidación. Y la intimidación, la puerta de la intimidación, es la puerta que hay que cerrar. Y la puerta de la intimidación se cierra cuando usted está completamente confiado y seguro en el Señor. Ahora, si le sucedió a un hombre como Timoteo, con semejante padre espiritual, imagínese lo que nos ocurrirá a nosotros cuando no queremos aceptar autoridad de nadie y cuando no queremos orar y ni queremos leer la Biblia ni queremos involucrarnos con las cosas de Dios.
Pero hay más hombres que les ocurrió. Ahorita vamos a ver más a profundidad a quién le ocurrió, hermano. A un general, pero es un general, que es el profeta Elías. A ese le ocurrió, ese se dejó intimidar. Y cuando viene la intimidación, el enemigo trata de abrir una puerta por la cual va a atar a la persona. Esa intimidación puede ser una palabra, nada más una palabra. Ni siquiera tengo yo que enfrentar una cosa terrible. Ni siquiera yo tengo que enfrentar. Mira, aquí quiero decirle a todas las personas que sirven, y a los líderes, y a los no líderes. Cuando Dios lo llamó a usted a hacer algo, ponga su mirada en el Señor. Críticas siempre va a haber. Para bien, para mal. Algunos hablan que aparentemente son constructivas, pero hermano, tienen una lengua que destruye, mejor dicho. No sabe uno cómo viven con esa lengua. Somos amigos. Que te dijeron a ti que dirigieras, ve. ¿Y qué le vieron a usted? Porque no, yo voy a hablar por usted, amiga, pero cuidado, porque. Y tenga cuidado, no sé quién, pero usted, y con todos los problemas que usted tiene. Aparentemente son cosas inofensivas, ¿cierto? Pero esa es la llave que abre la intimidación. Porque en el momento en que yo escucho y dejo que palabras como esas lleguen a mi corazón, se me mueve el piso. Y cuando se me mueve el piso no es que perdí la fe. Cuando se me mueve el piso es cuando yo empiezo a preguntarme, ¿será cierto que Dios me llamó a esto? Yo no voy a poder. No lo voy a lograr. Imposible. No voy a alcanzar, no, es mucha expectativa, se me generó una carga. Nunca el servicio de Dios puede convertirse en una carga. Servir a Dios es un privilegio, hermano. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos porque Dios no se equivoca. Al que Dios llamó es porque sabe que ya lo tiene listo. Que nosotros no lo veamos o que el que está al lado no lo ve. Yo siempre le digo a los líderes, mucho cuidado con las personas. Miren, una persona que empieza a servirle a Dios tiene que comportarse, vamos a movernos un poquito al mundo secular, a lo natural. Cuando usted está en un trabajo y usted es parte del grupo de operarios, digamos, o de auxiliares, usted se mueve con los mismos, ¿cierto? Pero un día lo nombran jefe y lo primero que le exigen es que tome decisiones con los antiguos amigos suyos, exija y corrija. Entonces, usted ya tiene que empezar a andar ¿con quién? Si usted ya es jefe, ¿con quién tiene que andar? Con los jefes, hermano. Porque la visión cambia radicalmente. Y si usted sigue creciendo, pues usted ya se va a rodear de otras personas. Pero hay unas personas, eso es la falsa humildad y las mentiras del mundo. Ay, no, ellos son mis amigos de toda la vida, entonces yo me voy a mover con ellos. Al haber esa diferencia, o usted se baja o ellos se suben. Ellos no se van a subir. Entonces usted se va a bajar. Y cuando usted se baje, usted va a terminar escuchando todas las cosas que ya no debería escuchar porque usted está en otro nivel. Hermano, eso es algo que es natural. Entonces, cuando usted está rodeado de personas que solo hablan necedades, antes usted era un necio, pero si ya adquirió una responsabilidad mayor, usted debe comportarse de acuerdo a esa responsabilidad. Y en esa responsabilidad mayor, en el caso que tiene que ver con la vida espiritual, es empezar a crecer, como creció Jesús, en estatura y en conocimiento, y en unción. Entonces usted empieza a crecer, entonces yo ya no me quiero mover, ay, tan orgulloso que se volvió. No, al contrario, yo tengo que seguir creciendo para que ustedes también crezcan. Entonces tengo que alimentarme, estudiar y moverme con personas que me enseñen a mí cosas y que me levanten, como Pablo levantó a Timoteo. ¿Qué fue lo que sucedió con Timoteo? A Timoteo lo pusieron a pastorear una iglesia en problemas. Una iglesia que estaba, como dicen por ahí los muchachos, en llamas. Y había problemas, divisiones, una cantidad de cosas. Y él era un joven. Entonces, cuando llega el joven, que esa es una visión todavía hoy vemos eso, y es, pero un jovencito que nos va a enseñar a nosotros nada. Y empezaron las críticas. Y empezó la gente a lanzar sus dardos, su veneno. Pero eso es una estrategia del enemigo. Y logró dar en el blanco. Porque Timoteo se sintió inseguro. Y entonces se lo expresa Pablo. ¿Por qué no mandan mejor a otro? Más grandecito. ¿Por qué no mandan mejor a otro mayor?
¿Por qué no mandan a otro que tenga más experiencia? Porque allá. Entonces Pablo le recuerda algo. No te dio el Señor a ti espíritu de timidez o de temor o de cobardía. No te dejes intimidar. Cierra esa puerta y ciérrala con seguro. Porque lo que tú tienes que hacer es seguir predicando. No te avergüences de dar testimonio del Señor, de lo que has aprendido. Que los otros pueden decir que lo hacen mejor que tú, pero Dios te escogió a ti. Punto. Si el Señor hubiera querido que fuera otro, pues escoge a otro. Entonces, en medio de una cantidad de opiniones y de corazones, porque hay gente que tiene muy buen corazón, pero hay otros que no tanto, pero en medio de todos ellos usted tiene una responsabilidad: alimentar espiritualmente a todos, a todos. Pero la responsabilidad es mayor. Antes yo estaba ahí sentado y mi única responsabilidad era venir a un culto. Escogía, vengo al de las 7, al de las 9 o al de las 11. Pero ahora el Señor me da una responsabilidad. Ahora debo venir a otros cultos. Ahora, si yo sirvo los domingos, debo estar todo el domingo acá. Pero no solo eso, debo prepararme, porque la responsabilidad que tengo, veo por aquí al líder de la escuela infantil, en la semana tiene que estar orando por sus niños y con sus maestras y estar reunida. Ay, ¿yo para qué me metí en esto? Antes yo venía solamente a culto y después nos íbamos tranquilos para la casa o a almorzar o alguna cosa, y ahora que el esposo también metido en otra responsabilidad, entonces se empieza a convertir en algo de toda la semana. Y hay un momento, hermano, hay un momento en que es como si empezara a tener uno hijos e hijos e hijos. Entonces uno tiene que esforzarse más para que el Señor dé la provisión para poder alimentar a todas estas personas y para que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios. Entonces va a demandar de mí muchas cosas. Y en la medida que va demandando y yo voy avanzando con fe, el enemigo va queriendo entrar para atarme. Y con el temor puede atarme. Pero antes del temor empieza la intimidación. Y comienzan las personas a mi alrededor, quizás los de la iglesia, quizás mi familia, quizás los vecinos o las amistades. Uy, pero usted qué haya metido. Y empiezo yo a dudar. Y lo que estoy haciendo, ¿sí será o no será? ¿Y será que Dios sí me llamó o no me llamó? ¿Y será que esto sí está funcionando o no está funcionando? ¿Y será que yo lo voy a lograr o será que no lo voy a lograr? Hermano, les recuerdo las palabras de Timoteo y se las voy a leer. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te pasó? No, entré en una crisis, pastor. ¿Una crisis de qué? No, el ministerio. Yo estoy sintiendo que el ministerio se me está volviendo un problema. No se va a volver un problema porque nunca puede ser un problema, es un privilegio, te escogió a ti el Señor entre ¿cuántos miles de millones de personas? ¿Cuántos cristianos dijimos que día que había en el mundo? 2.600 millones de cristianos. Y entre 8.000 millones, tiene 2.600 millones que creen en Él, y entre esos 2.600 te escogió a ti para hacer una labor. Que lo escojan a uno entre 10, entre 20, eso es bonito, pero imagínense entre 2.600. Y me escogió con una labor. Ay, pastor, entonces no sé lo que me está pasando. Yo sí sé que te echaron como un baldado de agua fría en una llama que estaba encendida porque la querían apagar. ¿Y ahora qué hago? Avívala. ¿Y cómo se hace? Pues métete con Dios. Deja de escuchar a los que quieren apagar ese fuego y empieza a escuchar la palabra de Dios para que se avive. Hermano, se mengua. Y resulta que en ese fuego, en esa llama, en ese don, es donde está el poder. Entonces todas las personas que se están moviendo en sus propias fuerzas y se inventaron un símbolo y se inventan el otro y se inventan un congreso y el otro y corren de un lugar a otro sintiéndose o queriendo sentirse seguros espiritualmente, no están seguros, siguen teniendo miedo, siguen siendo inseguros. Porque el verdadero poder que ellos están buscando en la mercadería que hay hoy, en el mercadeo cristiano, ese
poder que ellos quieren buscar en todo eso está en el fuego y en el don que Dios ya encendió en usted. Está tratando de buscar afuera lo que tiene dentro, hermano. Pero está apagado casi, menguado, está en bajito, hermano. Un mal consejo, una mala consejería, una crítica, hermano, lo intimida. Cuando aquí hablamos del tema del chisme y todo, hay personas que han dicho, es que al pastor yo le caigo mal. No, para nada, para nada. Pero es que nosotros no podemos consentir que se sienten en una mesa o en un corredor de la iglesia a tratar de menguar el fuego en los hermanos que están alrededor. Porque Dios quiere usar a esas personas, porque Dios está avivando ese fuego y los otros con su lengua queriendo apagarlo. Ellos dicen, el pastor no me quiere. No, sí, pero amarre esa lengua y venga también a avivar el fuego que hay en usted en vez de estar haciéndole la tarea a Satanás. Y depende de quién nos rodeamos, a quién escuchamos, a quién le abrimos nuestro corazón. Voy a pedir consejo. ¿A quién le pido consejo? Lo he dicho en las últimas prédicas. Hay gente que dice, yo mi vida no se la cuento a nadie con autoridad y que lo pueda ayudar, pero se la pasa contándole a todo el mundo que no lo puede ayudar y victimizándose. ¿A quién le pido consejo? Yo sé que hay muchas personas que de pronto el ministerio de Diego García dice, no, ese tipo de don de pastor, algunas cosas. Imagínense que yo fuera un día a pedirle un consejo a alguien que me descalifica en todo. Y fuera ya, hágame un favor, hermano, diga pastor, diga don Diego, porque ni siquiera pastor lo va a decir. No, mire, es que entré como en una crisis, una duda, sentí un disparo en la cabeza, que yo como que no soy pastor y yo llevo ya en esto como 15 años, pero algo me está diciendo que no, que yo no soy pastor. ¿Usted qué opina? Ay, ay, ay. ¿Qué cree que va a opinar? Sí, eso es de Dios, de que eso, usted nunca fue llamado a eso, esto, lo otro. Hermano, yo puedo ser anulado en un instante. Oír esa palabra, mengua el fuego. Lo que estaba en alto se pone en bajito. Y el poder se inactiva. Ay, ya no hubo más palabras. Tenía razón la persona que me dijo que yo no nací para esto. Gloria a Dios que yo fui y le pregunté. Porque ya Dios no me volvió a hablar, ya no viene palabra para predicar. Se da cuenta, Liliana, yo lo que tengo es que renunciar a esto. No, qué locura, y tantos años yo metido en esto. Ay, tenía razón. Se inactivó el poder. Ahora yo, si quiero ver algo, o me lo invento o avivo el fuego. Pero si me rodeo de las personas que quieren apagar ese fuego, eso es lo que sucede en los hogares, hermano. Cuando los esposos le dicen cosas feas a las esposas, quieren menguar el poder de Dios ahí, quieren esclavizar. Por eso cuando yo le digo a las esposas, no le tenga miedo a su esposo. No es que yo quiera levantar, vamos a levantar una iglesia de feminismo, etcétera, no. Pues no le tenga miedo, porque la intimidación va a menguar el fuego y resulta que usted es la que está encendida en el fuego de Dios, el otro está más perdido que quién sabe qué. Usted es la que está encendida en la visión, en el fuego de Dios, y si le tiene miedo, no es que eso mengua y el poder de Dios se inactiva, porque ese poder de Dios se mueve cuando el fuego está avivado, hermano. El discernimiento, la autoridad de la que hablamos aquí hace un par de semanas, los milagros, la libertad, las señales. Intimidar tiene algunos sinónimos o un significado. Amilanar, infundir temor, desanimar, amenazar. Y el enemigo quiere eso. Entonces el enemigo, si se aparece el diablo o si usted sabe que es alguien que quiere detenerlo, o sea, usted lo tiene identificado y le dice algo, pues usted no le presta atención. Pero si es su esposo, oiga, usted debería dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque mire, y esto y lo otro y bla, bla.
se va bajando. ¿Y si es el papá? ¿Y si es un familiar? Pero si ellos hablan un idioma y yo hablo otro, porque ellos hablan el idioma de la carne y yo hablo el idioma del espíritu. Pero resulta que en el idioma de la carne me dijeron que yo qué hacía aquí metido. Y yo dije, oiga, sí, tienen razón. ¿Yo qué hago aquí metido? No le pregunte a ellos, pregúntele a Dios, ¿qué hace aquí metido? Dios le va a responder, porque Él le va a guiar cuando se avive el fuego y le va a mostrar por qué lo escogió a usted. Que la demás gente no entiende, que usted va a ser una bendición hasta para ellos. Por eso el enemigo quiere utilizarlos, hermano. El enemigo quiere detenerte, el enemigo quiere reducirte, el enemigo quiere atarte, el enemigo quiere llevarte cautivo. Vamos a ir a un ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Elías, tremendo profeta, un hombre con una autoridad espiritual tremenda. Capítulo 19, versículos 2 al 4. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y sabe usted todo lo que sucedió con Elías ahí. Acab era el rey. Hay gente que le encanta la frase: Dios pone reyes y quita reyes, y le encanta para justificar un poco de cosas que pasan en el mundo y en la sociedad. Entonces Dios permite que por linaje venga un hombre llamado Acab. Acab es la cabeza, la autoridad total. Pero Acab termina entregándole la autoridad a Jezabel. Él le entregó la autoridad, de lo que hablamos aquí hace un par de semanas. Entonces Jezabel toma la autoridad, y Jezabel es idólatra, y Jezabel tiene un corazón negro, y ella es la que toma la autoridad. Entonces cada vez que eso sucede en una nación, cuando se le da la autoridad a alguien que tiene un corazón negro, el Señor levanta a su pueblo para hacerle contrapeso. Entonces se levanta Jezabel. ¿Quién le dio autoridad a Jezabel? Acab. ¿Quién le dio autoridad a Acab? Venía por el linaje. Ahora esa mujer es la que tiene autoridad. Entonces Dios levanta a Elías. Y Elías se levanta, así como estas de mala, el poder de Dios a través de Elías es mayor. Por eso vemos milagros tan tremendos. Y esos dos están en contrapeso. Por un lado el mal, por otro lado el bien. Entonces Jezabel trae sus profetas, trae su idolatría, su mentira, su engaño, y lleva cautivo a la gente fácilmente. Pero solo hay alguien que se le opone: Elías es el que se le opone. Entonces aquí hay alguien que le está haciendo contrapeso y que no está dejando que avance mucho. Hay alguien que tiene el poder de Dios. ¿De quién se necesita la cabeza? De ese hombre. Ese hombre debe morir, porque ese hombre es la muralla que detiene el avance del mal. Y eso que le acabo de decir, hermano, funciona igual en las casas, en los hogares. Funciona en el país, en nuestra nación, en la sociedad. Es exactamente igual. Entonces está el hombre que Dios pone. Satanás pone a una, Dios pone al otro. Y son dos fuerzas que se enfrentan. En esas dos fuerzas que se enfrentan, la guerra es a muerte. Uno de los dos tiene que morir en esa guerra. Uno de los dos tiene que darlo todo. Eso no se puede renunciar. Pero resulta que hay un momento de debilidad, un solo instante en la vida de Elías, uno solo, donde abre la puerta a la intimidación. Y la mujer le dice: ¡bu! Te va a matar. A Elías no lo habían amenazado, Elías estaba amenazado de muerte, hermano. Y él ya había enfrentado las situaciones. Pero ahora, esa frase: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Eso entró, fue a su mente, fue a su corazón, y ese hombre fue y se escondió en una cueva, hermano. Y fue y se escondió en una cueva. Y escondido allí en esa cueva es donde viene el Señor.
y le hace una pregunta. ¿Tú qué haces aquí? Vamos a poner el ejemplo nuevamente que yo fui y le dije por allá a alguien, oiga, ¿será que sigo como pastor? Y me dijo que no, que renunciar. Y me voy para la casa. Y entonces un día estoy en mi casa, por allá leyendo alguna cosa, y viene el Señor y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Si a esto no es a lo que yo lo mandé. Para los que escuchan este mensaje y han renunciado al ministerio, en el nombre de Jesús les digo, ¿y usted qué hace ahí? Si no es el lugar que Dios le dio. No, es que tuve un vivo celo, es que fue que pasó esto y pasó otro. Hermano, hay obstáculos, claro que sí. Pero cuando viene la intimidación, mengua el fuego, no se apaga, mengua. Y cuando ese fuego mengua no hay poder. Y cuando no hay poder, ¿qué hay, hermano? Temor, y la gente se siente abrumada. Los problemas ya no los vemos como, no, tengo un problemilla, Dios está conmigo, sino ahora vemos que los problemas nos vencieron, hermano. Que no hay cómo seguir adelante. Todo parece difícil. Todo parece imposible. Eso yo lo veo cada semana en todas las sedes que predico, hermano, y en todas las iglesias que voy. Cada semana. Personas, ¿cómo estás? Todo les parece imposible. Todo les parece difícil. Están mal. ¿Qué pasó? ¿A quién escuchaste? No, pues escuché a mucha gente, pastor, pero escuchaste la voz del enemigo. El enemigo te dijo que te iba a matar. Te dijo que te iba a matar. Hermano, es que son golpes fuertes. Yo les he contado aquí la vez que estábamos en el médico con Liliana y le dieron la noticia que tenía cáncer. Hermano, uno siente que le dan un puño por acá. Yo la tomé de la mano. Nos quedamos en silencio escuchando al médico. Habló y habló y habló. ¿Tienen preguntas? No, muchas gracias. ¿Pero cómo que no tienen preguntas? No, no tenemos ninguna pregunta. ¿Qué había en mi mente en el momento de la noticia? Yo creo que lo mismo que había en la mente de Liliana. Todavía falta mucho. El Señor ha hablado de muchas promesas, todavía falta mucho camino por recorrer, todavía falta mucho por hacer. ¿Eso hace cuántos años fue, hermano? Todavía falta ver muchas cosas. Claro que es duro. Yo lo escucho hablar al hombre. ¿Ustedes confían en algo? ¿Tienen alguna fe, alguna creencia? Sí, Señor, somos pastores. Ay, con razón. Con razón no dicen nada. Tranquilos si tienen miedo. Yo miré a Liliana, ¿tú tienes miedo? Me dijo, no. Y le dije, bueno, gracias, doctor, hasta luego. Salimos, nos sentamos. Y me dijo, ¿ya qué hacemos? Y le dije, lo primero que todo, pienso yo, no sé tú qué opinas, cambiamos de médico. Me dijo, sí, yo pienso lo mismo, cambiamos de médico. Y nos fuimos para otro lugar. ¿Qué vamos a hacer? Ponerte en las manos del Señor y que obre a través de los médicos o haga un milagro, pero no nos vamos a dejar intimidar. Porque donde entra la intimidación, el fuego mengua. Y si mengua el fuego, el poder se va. Pero mientras estamos con el fuego avivado, el poder está. Y mientras el poder está, esto es un obstáculo y no es el final del camino. Todavía hay mucho por hacer. Hermano, ¿cómo anda el fuego? Va mirando, ¿se está en alto, medio, bajo? ¿Cómo está la cosa en su interior? ¿Cómo está la cosa en su corazón? El enemigo quiere intimidarnos porque él quiere atarnos. En usted hay poder de Dios. Yo me paro aquí todas las semanas y también tengo situaciones en la casa, en la economía, en todo, hermano. Pero el fuego está encendido. Entonces sé que hay poder, y así como hay poder para predicar y para llegar a muchas vidas, a muchos lugares, sé que hay poder también en mi hogar y en mi trabajo también oro con fe y con autoridad. Pero si me parara aquí a contarles todas las tristezas, hoy la prédica va a ser un poquito diferente, les voy a contar todas mis tristezas. Estoy como aburrido. Ya el enemigo ganó la batalla, me va a retirar, hermano. ¿Quién tiene la autoridad en su caso? Quienes son casados, quienes viven con su esposo. ¿Quién es la autoridad? Su esposo. Ore mucho por ese hombre. Porque si él entrega la autoridad no la toma la mujer.
La autoridad la toma Satanás. Entonces, si el hombre decide entregar esa autoridad, se la entrega a Satanás. Y de ahí para adelante todo se vino abajo. Entonces, mujeres, oren mucho por el esposo. Si no son casadas, si viven solas, si viven con sus hijos, la autoridad de Dios está sobre usted. No se la entregue al enemigo. ¿Quién tiene la autoridad en los ministerios? Cuando se habla de la autoridad en los ministerios, los líderes. Por eso todo el mundo les tira tan duro. Todo el mundo está descontento, todo el mundo critica, uno dice una cosa, otro dice otra. Porque quieren ¿qué? Intimidarlo. Los pastores en las congregaciones, ¿qué quiere el enemigo? Intimidarlos. Por eso vienen críticas, por eso vienen palabras. ¿A quién escuchamos? ¿A quién escucha usted, hermano? ¿A quién escucha usted? Elías se dejó intimidar. Muchos esposos hoy se dejan intimidar. Hay muchas amenazas en los hogares. Lo dejo, la dejo, nos divorciamos. ¿Por qué se dicen esas palabras? Para tomar la autoridad. Eso se llama manipulación. Me dijo una hermana, pastor, mi esposo me dijo que se iba, le dije, pues dígale que se vaya. Me muero sin él, usted no se va a morir sin él. Van a pasar un momento difícil, eso se llama un duelo. Y voy y contrato a un abogado, le dije, todavía no, espere que Dios la guíe. Pero si está amenazando que se vaya. Ay, no. Al poco tiempo, ¿qué le dijo? Le dije que se fuera. Bueno, ¿y cuándo se va? Que lo está pensando. Y no se fue. ¿Para dónde se va a ir? ¿Sabe qué está haciendo? Quiere intimidar. Porque al intimidar se pierde el poder. ¿Y qué hago mientras tanto? Ore para que Satanás le suelte la cabeza. Bueno, ore, pero no se deje intimidar porque el poder mengua. Y ahí sí entró el enemigo e hizo fiesta en la casa. Hermano, no se deje intimidar. Porque la intimidación es la puerta a la atadura en la vida de la persona. Ya no hay fruto espiritual, ya se ora y oiga, siento que mis oraciones no pasan del techo. No lo siente, es real, no pasan del techo. No se deje intimidar. Hay hijos que hoy regañan a los papás y que quieren intimidarlos, en que nada más los hijos con la cara, haciéndole mala cara a los papás. Se asustó el papá, entregó la autoridad, perdió. Hermano, no se deje intimidar. Dios está con usted. Y mientras usted permanezca en fe y avive el fuego, el don que está en usted, va a haber milagros. Su oración tiene poder. Su oración es lo que dice la Biblia, la oración eficaz del justo que puede mucho. En las empresas, lo que usted ve en las redes sociales hoy, todas las amenazas, los empleados, lo decía hace 15 días, los que son empresarios, hermano, ejerza la autoridad, haga las cosas a la manera de Dios, hágalas bien hechas. Pero usted va a encontrar muchas veces en el tema empresarial gente, y me voy para el ministerio, y me voy para no sé dónde, y me voy, pues vaya. Mientras usted tenga todas las cosas en regla, pues vaya, yo no me dejo intimidar, porque sé lo que Dios me da. La intimidación hace menguar el don, el fuego que está en usted. Y eso, hermano, es que usted recibió algo poderoso de parte de Dios para que se mueva, para que camine en fe y para que vea milagros, y se lo terminó entregando al enemigo. Viene el Señor y le dice a Elías, ¿qué haces allá? Se dejó intimidar, ¿qué haces ahí? Y Elías le dice su argumento y el Señor le dice, no, coma, beba, cobre fuerzas, en un rato vuelvo. Y vuelve el Señor otra vez. ¿Y qué haces ahí? Es que tuve un celo, él seguía bajito. Entonces el Señor le dice,
en el versículo 15, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás a ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estos dos últimos, Jehú y Eliseo, Dios los levanta y palabras más, palabras menos le dice a Elías, ellos van a terminar la tarea que usted no terminó. La guerra es a muerte. Y tú te dejaste intimidar. Y te estoy hablando. Y eres un buen hombre. Y eres un hombre que ha obedecido en muchas cosas. Pero se te bajó el fuego. Así ya no vas a poderle hacer frente a la hora de las tinieblas. Jezabel debe morir. Pero tú ya no le vas a hacer frente, hermano. Entonces voy a levantar a otros que sí. En Segunda de Reyes, en el capítulo 10, leamos el 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. El versículo 37 dice así. Leamos desde el 36. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y más adelante dice el capítulo 10, en el versículo 28, así exterminó Jehú, el que había ungido Elías, a Baal de Israel. No era solo la muerte de Jezabel, era derribar a un ídolo que estaba allí levantado. Era una guerra a muerte. El hombre de Dios dejó que la intimidación lo menguara. Entonces el Señor dijo, listo, está bien, ven para acá. Y se lo llevó, hermano. Vinieron los carros de fuego y se lo llevaron. Ya, tu tarea está lista. Porque no vas a terminar lo que comenzaste, hermano. Pero hay otros que lo van a terminar. Porque te dejaste intimidar. No es que sea un mal hombre. A veces la gente toma las cosas personales y eso hace parte de la carnalidad, hermano. Pero hay momentos de decirle a alguien, mira, tú ya no puedes seguir adelante. Siéntate y sigue recibiendo. ¿Por qué? Porque te dejaste intimidar, hombre. Porque esta guerra es a muerte. Porque es que no se trata de una peleita con el vecino o una discusión con alguien. No, esto es una guerra espiritual. Y el que debe ser derribado es un general del ejército de las tinieblas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, hermano, están todas esas jerarquías que se mueven, todas esas huestes espirituales de maldad, todos esos gobernantes, gobernadores de las regiones. Es contra eso que enfrentamos, no es contra la persona, no es una persona. Personas morirán en medio de la guerra, claro que sí, de lado y lado. Pero la guerra es espiritual. En Colombia se está librando una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual, esto no es una cosa de partidos políticos ni de personas, esto es una guerra espiritual. Y aquí el enemigo se va a llevar por delante a todo el que pueda llevarse por delante. Pero va a utilizar su arma poderosa, la intimidación. Y entonces, si usted se deja intimidar, baja la guardia. Ya no hay poder. Habla de Dios, pero ya no se lo cree ni usted mismo. Habla de fe, pero ya no se lo cree ni usted mismo. Entonces, ¿cómo va a ayudar a otras personas? Vengo donde todos los que tienen temor, y yo estoy igual que ellos, atado por el temor, por la intimidación. No, hermano, no se deje intimidar. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice el versículo 11, habla aquí en contra de la idolatría. Dice el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vamos a leer lo que dice la carta a los Romanos, en el capítulo 15, el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estos dos pasajes tienen algo en común. La Biblia es un compendio de testimonios de quienes tomaron decisiones correctas e incorrectas. Y esta serie de testimonios que están aquí nos guían en nuestro camino. Entonces, cuando yo veo lo que le ocurrió a Elías y cuando veo la crisis que vivió Timoteo, el Señor me está diciendo: Diego, tú puedes pasar por esos momentos. Entonces yo ya veo la decisión que tomó uno y veo lo que Pablo le dijo al otro que hiciera. Entonces yo tomo esto como enseñanza, este es mi manual. Y en ese manual digo, y cuando todo el mundo me diga a mí que yo no sirvo para nada y que soy la peor persona, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que Timoteo pasó por ahí. Y entonces voy y miro qué hizo Timoteo. Él oró y se metió con Dios para que el fuego se avivara. ¿Y qué pasa si viene una bruja y me dice que me va a matar y que mañana a esta hora, mejor dicho, yo voy a estar muerto? Entonces, ¿busco una cueva? No, ya vi que Elías buscó la cueva y se dejó intimidar y no terminó la tarea. Yo sí quiero terminar la tarea. Hermano, ¿qué quiere usted? ¿Terminar la tarea? O de pronto decir, ¿y si yo le caigo mejor a la gente? Si me victimizo. Y si les digo, pobrecito yo. Miren que la bruja me dijo que mañana a esta hora me iba a matar. Ya yo iba a estar muerto mañana a esta misma hora. Pobrecito yo. Ay, mis hermanos, ayúdenme. De alguna manera. No. Avivo el fuego. El don. ¿Para qué me escogió el Señor? ¿Para qué lo escogió usted? ¿Para qué lo escogió? ¿A qué lo llamó el Señor? Avive el fuego. Ore, métase con Dios. Termine la tarea que le fue encomendada. Porque en un ejército, hermano, a medida que vamos obedeciendo, avanzando y creciendo, nos van dando mayores responsabilidades. Entonces la batalla hoy puede ser dura, pero la dentro de un mes va a ser peor. Y la dentro de un año más fuerte todavía. Entonces necesito a Dios cada vez más. Y cerrar mis oídos. Cerrar mis oídos. Filtrar qué escucho. De pronto hay gente, y eso nos pasa a todos cuando no entendemos bien las cosas. Ay, los pastores cuando tan humildes que eran cuando empezaron y ahora que han crecido, dice alguna gente, ya no atienden a nadie. No, créame que sí. A mí hay muchos pastores de iglesias muy grandes que me han atendido muy amablemente, hermano, y me han dedicado bastante tiempo. Pero a veces la gente quisiera que fuera y que todo el mundo fuera allá. Entonces se imaginan las batallas espirituales que están viviendo esos hombres para ponerse a oír gente que va a ir a lanzar un poco de palabras que lo único que quieren es detener la obra, hermano. Cuando una persona va madurando, va entendiendo esto, pues siempre habrá la crítica. ¿Y por qué no lo atiende usted? Porque lo puede atender otra persona. Pero es que tiene que ser usted. ¿Por qué? Porque el hermano quiere que sea usted. Y si no le dice, ay, tan mal pastor, disque casa de amor, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque por discernimiento sé que es una persona que no hay nada que convenga ahí. Venga, le presento a un amigo que tengo, que también es pastor, que también es líder, que es un hombre espiritual. Claro que sí, mucho gusto. ¿Y es líder y pastor de dónde? No, de ninguna iglesia porque nadie me quiere. Hasta lueguito, hermano. Chaito, pues. ¿Por qué? ¿Qué puede edificar? Es que en medio de la guerra, hermano, cualquier palabrita, cualquier actitud puede intimidar a una persona.
Yo no le tengo miedo a nada y yo peleo con todo el mundo. Es que la lucha no es contra sangre y carne. Si usted pelea con todo el mundo, conviértase al Evangelio, hermano, y deje de pelear con la gente. Y aprenda a discernir en lo espiritual. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué quieren detener? ¿Qué se quiere detener? ¿Qué quieren detener en el Santa Fe cuando haya oposición o cuando se levante la oposición? ¿Quiere detener que se reparta comida? Hermano, allá hay gente repartiendo comida así, hermano, tienen más comida que nosotros. Allá hay ministerios así repartiendo comida. En la cárcel, ¿qué quieren detener? Allá ustedes van lunes, miércoles, viernes, este mundo de gente allá de todos los ministerios, ¿cierto? Si no van ustedes, van otros. ¿Qué quieren detener? El poder de Dios y un enfoque. Que la gente sea rescatada y transformada. Satanás no tiene problema en que haya ejércitos de gente dando comida, dando ropa, yendo a las cárceles, mientras se los dejen allá prisioneros. Pero cuando hay poder de Dios, y cuando hay unción, y cuando hay llama encendida, por eso yo le digo a los hermanos, el primer consejo de esos consejos, muchos consejos sabios que me dio mi pastor, cuando le dije, listo, está bien, acepto, me rindo, levanto mis manos delante de Dios y le digo, me rindo, está bien, yo voy a ser pastor. ¿Qué hay que hacer? Ya no peleo más. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Listo, está bien, ya dejo de molestar. ¿Qué hay que hacer, Pastor John? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde me matriculo? ¿En cuál instituto bíblico? ¿En cuál seminario? Me dijo, no, en ninguno. Espere, y eso lo hace más adelante. Lo primero que tiene que hacer, mi hermano Diego, empiece a vivir en santidad. Y yo lo miré y le dije, pastor, pero es que es para ser pastor, acepto el llamado al pastorado. No, empiece a vivir en santidad. Le dije, no, pero yo tampoco soy tan pecador y tan malo para que me diga eso. Me dice esa frase y yo me sentí pues el diablo. Me dijo, no, usted sabe qué es santidad. Usted fue apartado para servirle a Dios. Empiece a orar como nunca antes. Dele la espalda a todo lo que pueda dañar su vida. Quite todo obstáculo de su vida. Empiece a meterse con Dios para que Él le dé discernimiento. Y yo le oí hablar y le dije, ¿y todo eso para qué? Me dijo, porque eso es lo que necesita la gente. Un hombre íntegro que tenga autoridad espiritual. Porque hermano Diego, me lo dijo, para mandar gente a entretener a otros, eso hay lugares, montones donde se hace eso. Pero un hombre que tenga autoridad, que no se deje intimidar por el enemigo, que tenga claro el enfoque, la visión, todo, solamente en su intimidad con Dios, Diego. Y cuando Dios lo vaya guiando, ahí sí mirará donde estudia teología y toda la cosa como un complemento, pero ya usted está en otra cosa. Le confieso que yo salí de esa reunión y no entendí nada, yo me fui. Me dijo, Liliana, ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a estudiar o qué? Le dije, yo no entendí nada. Bueno, me voy a meter a orar. Bueno, gloria a Dios que yo puedo manejar mi tiempo, más o menos, porque es esclavo del trabajo, más o menos puedo manejar mi tiempo. Vamos a poner a orar. Señor, no sé ni siquiera por qué orar. Está bien, yo voy a aceptar, pero ¿qué es todo eso que me dijo el pastor que es? Hoy, 12 años después de estar pastoreando esta iglesia, hermano, entiendo eso. El enemigo quiere intimidar, quiere menguar, porque Dios quiere restaurar y levantar personas. Así que todos los que tienen ministerio, antes de hacer cualquier otra cosa, dice la carta a los hebreos, despójense de todo peso y del pecado, porque con eso no va a dar ni un paso, hermano, ni medio paso ministerialmente. Por eso le digo siempre a los equipos aquí los domingos. Por eso el culto de parejas ahorita el jueves. Ojo los hogares, porque la teología se vive en el matrimonio. ¿Y qué sucede? Que me pasa lo que el apóstol Pablo, oigo que entre ustedes hay. Hermano, el enemigo está atacando todos los matrimonios. Está atacando las familias. Pero somos líderes, hermano.
líder y para el infierno y para la destrucción de su hogar. ¿Para qué le sirve eso? Para nada. Pero yo voy y predico, hermano, pues prefiera no ir a predicar, prefiera más bien vivir la palabra primero para que cuando vuelva a predicar el poder de Dios sobre a través suyo, que esté encendido, que esté avivado. Pero ahorita, hermano, está casi que se apaga esa llama. No se va a apagar porque Dios la encendió, pero está que se apaga. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha ganado el terreno como papá, como esposo, como líder en su casa, porque le ha ganado terreno a los empresarios. Un empresario que no involucre a Dios en su empresa. ¿Y cómo involucro a Dios? Yo oro todos los días. Ore y saque toda la corrupción de su empresa, hermano, porque si no Dios no puede dirigir. Pague sueldos justos. Sea organizado. Eso es un verdadero empresario. De resto usted está viviendo como el mundo. Dios está en todas las áreas. Bueno, como papá, como esposo, como empresario, como todo. El fuego está avivado. Está avivado. Porque usted está obedeciendo a Dios y está estableciendo el reino de Dios. ¿Cómo mandó el Señor predicar? Jesús les dijo, vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Imagínese usted predicando afuera y en su casa ni por las curvas se acerca el reino de Dios. Usted predicando en evangelismo, en las cárceles, en las calles y en su trabajo no ha llegado el reino de Dios. No, hermano, el reino de Dios llega primero a nuestros hogares y a nuestro entorno. Y se va avivando el fuego, y se va avivando, y se va avivando, y se va avivando. Y entonces ya da pasos firmes, camina firme, y a todo lugar donde vaya, a todo lugar donde vaya, el Señor lo respalda. Ya no se esconde en las cuevas, ya no sale corriendo atemorizado. Tiene su mirada puesta en el Señor, y es un ministerio que da fruto. El hermano fulanito, la hermana de allí, ese ministerio está dando fruto. Ve a Dios cómo está usando, ve a Dios cómo está, vidas transformadas. Vea eso, cómo gente está saliendo del pecado, cómo Dios está usando a esa persona. Todo lo contrario a los que uno pueda decir, uy, Dios mío, oro para que el Señor aleje a tal persona porque Satanás lo está usando para acabar con todo el mundo. Muy diferente. No se deje intimidar. El enemigo quiere intimidar. Para que usted permanezca en la queja, para que usted permanezca siempre en el argumento, y una cosa y la otra. ¿Y cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? 20, 30 años. Pero Dios tiene algo grande para mí. Tiene toda la razón. ¿Pero para cuándo? ¿Para cuándo, hermano? Viva la palabra de Dios, predíquese a usted mismo. Va a poner un ejercicio en esta prédica. Párese frente al espejo. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida, Diego. Predíquese usted primero. Llegue a su casa, el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Cuando llegue a su trabajo, el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Hermano, empiece a vivir la palabra. El fuego se aviva. Y cuando el fuego se aviva hay poder. A la señora que preguntaba, ¿al fin qué? ¿Pero la iglesia sí tiene poder o no tiene poder? Pues claro que sí. Pero no es con un poco de simbología sonsa, de ocultista que se han inventado unos. Es con autoridad espiritual. Es vivir en la verdad. Es vivir en integridad. Y es vivir la palabra. Y fluye el Espíritu de Dios. Fluye el poder de Dios. Ese es el poder que tiene la iglesia. Cuando preguntó Juan el Bautista, mandó preguntar a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Cuál fue la respuesta? Vayan y testifican lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. Vaya, díganle lo que ustedes están viendo y que él tenga discernimiento si sí era o no era. Pero yo, ¿por qué estoy en la prisión? Porque tú ya cumpliste tu parte.
Ahora llega otro a hacer la tarea. Y se fue Jesús y dijo, ahora quedan otros haciendo la tarea. Y esos se murieron. Y quedaron otros haciendo la tarea hasta nuestro tiempo. Haga la tarea que Dios le mandó a hacer. No se meta en la cueva, no se deje intimidar. Obstáculos hay, noticias duras hay. Pero mientras el fuego esté bajito, usted va a ser afectado por todo, oprimido, siente el peso sobre sus hombros. Pero mientras el fuego esté encendido, hay poder y autoridad. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque en esta hora, Señor, tú estás obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y estás obrando a través de tu palabra, Señor, porque a todos los que estamos en este lugar, tú nos has llamado con un llamamiento santo y nos has escogido, Señor, para ser instrumento en tus manos. Nos negamos y renunciamos a ser instrumento en las manos de Satanás. No vamos a vivir una vida espiritual a medias. No vamos a vivir la vida espiritual como si fuese un juego. La vamos a vivir en verdad, porque esa verdad de tu palabra, Señor, trae libertad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy oramos por ese llamado, por el ministerio, pero sobre todo, Señor, oramos por nuestros corazones, nuestras vidas, por la opresión que el enemigo ha traído, por los temores, los dardos que ha lanzado, por la intimidación que se convierte en esa puerta de entrada. ¿De quién he de temer? ¿Por qué he de temer? A lo máximo que le podría tener miedo es a la muerte, pero la muerte es ganancia. Porque si caminamos con el Señor, sabemos directo para dónde vamos. A un encuentro, a una cita, que tarde o temprano todos vamos a cumplir. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener temor de la crítica, del señalamiento, del dedo acusador? ¿Por qué tener temor de todo lo que levanta el enemigo, todos esos argumentos? Si hemos sido redimidos, comprados con la sangre preciosa del Señor, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué la culpa? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Quizás nos hemos lanzado a una guerra sin comprender realmente de qué se trataba y fuimos afectados. Y entonces viene el enemigo y trata de hacernos creer que no damos la talla, que no servimos. Abrimos nuestros oídos y escuchamos al familiar que nos dice que qué hacemos metidos en la iglesia todos los domingos. Terminamos argumentando, como se lo he escuchado a muchos, es que me reclaman, mi hijo me reclamó y mi hija que por qué iba a la iglesia tanto tiempo. Pues vas por ellos, vas para que ese fuego se avive, vas para poder guiar a tu familia, aún para que tú alumbres a los que están en tinieblas. El Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero para eso hay que avivar el fuego. Jeremías lo dijo, quise no predicar, me dejé llevar. Y se sentía deprimido Jeremías, se sentía abrumado por las críticas, por los señalamientos, por los ataques de todos los que estaban alrededor. No era un ministerio fácil. Y dijo, quise quedarme callado, quise no predicar nunca más. Pero había un fuego dentro de mí que se avivó, que empezó a arder. Y empezó a arder porque el Señor le dijo que allí estaba, si entresacar en lo precioso de lo vil. No hay que pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio. Hay que pedirle a Dios que se avive por su presencia, porque ya lo tenemos. La iglesia ya lo tiene, hermano. Dios lo escogió a usted. No lo dejó seguir en la prisión del pecado. Lo escogió, lo llamó. Usted está dentro de la iglesia, es parte de la familia. Y ahora tiene un llamado dentro de la familia del Señor. Y es un llamado para ir a llevar a muchos una palabra de libertad, a recordarles que el reino de los cielos se ha acercado. Pero no lo puede hacer de cualquier manera. Debe estar encendido en ese fuego, el que ya está en usted. Pero el pecado, la duda, la incredulidad, terminan menguando ese fuego. El temor, la intimidación terminan menguando ese fuego. Oro para que ese fuego sea avivado hoy, para que la contienda en su hogar desaparezca,
para que los gritos sean cosa del pasado. Y así se aviva el fuego. Cuando sale la contienda, las palabras de humillación, las palabras que descalifican al otro. Muchas personas quieren tener autoridad a los gritos. Eso no es autoridad. El enemigo es el que está dirigiendo ese corazón. El reino de los cielos se ha acercado a su hogar. Que se establezca tu voluntad, que se haga en esta casa tu voluntad, así como se hace en el reino de los cielos, Señor. La única autoridad en este hogar eres tú. Y en el orden que tú has establecido, papá y mamá son autoridad. Y en unidad, juntos, van a hacerle frente a la obra de las tinieblas. El reino de los cielos se ha acercado a esta empresa, a este negocio. Por eso se va la mentira, el engaño, la doble facturación. Las injusticias en el pago a los empleados se van en el nombre de Jesús. Y esa decisión solo la puedes tomar tú. Si tú quieres que haya poder, unción, empieza a establecer orden. Orden, orden. Así la queja se va. En el nombre de Jesús. Y entonces te mueves en un nivel de autoridad que no habías conocido. Donde aprendes a ver lo espiritual. Aprendes a ver a través de la fe. Y entonces ya las noticias no te asustan. Entonces ya las circunstancias que hay a tu alrededor no te intimidan ni te derrumban. Sino que ahora te paras firme porque sabes que todavía hay mucha tarea por hacer. Y que la tarea que comenzaste, el Señor le dijo a Zorobabel, tú pondrás la primera piedra y pondrás la última piedra. Y así sabrás tú y todos los que están alrededor que yo te escogí y que tú eres la persona. No es otro. A los que han dudado de su llamado. No es otra persona, eres tú. No le digas al Señor, pero hay otro montón mejores, porque estarías dudando de Él. Señor, yo no sé tú qué viste en mí, pero te pido que me dejes verme a mí mismo como tú me ves. Aviva el fuego, aviva el fuego, avívalo, que se encienda nuevamente. Y ya sabes que hay peligro de que mengüe. Así que ojo con lo que oyes, con lo que ves, ojo con lo que consumes. ¿A quién escuchas? ¿De quién te rodeas? Porque hay muchas personas y situaciones que terminan drenándote. Y Dios te escogió para algo diferente. Tú no eres el Salvador, es Jesús. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Pero ojo con lo que estás haciendo. Ojo. ¿A quién estás escuchando? Hay un sentir muy bonito en tu corazón, que es ayudar a las personas. Pero recuerda siempre que tú no puedes cambiarlos, es el Señor, es el Espíritu de Dios. Y si tú te dejas drenar y acabar y absorber, el fuego va a menguar y no va a haber fruto en tu ministerio. No va a haber fruto. Porque por más que quieras ayudar a las personas, nada fluye. Nada fluye. Más bien aviva el fuego en ti. Ora. En este momento, ahora. A los que están en ministerios de evangelismo, ojo. Porque muy sutilmente el enemigo sabe cómo drenar y destruir la gente. Cuando tú te sientes el salvador de todos y se te vuelve una carga y una obsesión. No. Es el poder de Dios, no eres tú. Y si el fuego mengua, no hay poder.
Y si el fuego mengua, tus predicaciones ni alcanzan la carne, mucho menos el corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en los corazones de quienes están en este lugar, de quienes están escuchando este mensaje. No te dejes intimidar, confía en Dios. ¿Qué haces ahí? A todos los que han renunciado, a todos los que dudan de su llamado, ¿qué haces ahí? Ese es el lugar que Dios te dio. A todos los que todavía se dejan llevar prisioneros por las emociones y pelean y maldicen, ¿qué haces tú ahí diciendo esas cosas y haciendo esas cosas? ¿Cómo un día predicas del amor de Dios y 5 días en tu casa destruyes? El enemigo toma la autoridad. No le entregues la autoridad al enemigo. Las parejas de esposos, todas las mujeres que están aquí están casadas, así tu esposo no venga a la iglesia. Ora por él. Él tiene que tomar la autoridad. Él debe tomar la autoridad espiritual. En el nombre de Jesús, establece tu orden, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, en el ministerio. Establece el orden tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Establece tu reino en nuestros corazones. Avívanos, Señor, que esa llama que había menguado arda hoy en el corazón, Señor. Renunciamos al temor, cerramos la puerta de la intimidación, renunciamos a la duda, renunciamos a la incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Salimos de la cueva. Aquí estamos, Señor, sin argumentos, sin excusas. Envíanos a nosotros. Y que se manifieste tu gloria. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado en todo cuanto hacemos. Porque no se trata de nosotros, sino de tu poder que reposa en tu iglesia, en nosotros, en nuestros corazones. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que tú haces a través nuestro. Aprender a mirar como Él mira y a vivir como Él vivió en esta tierra. Pero necesitamos que ese fuego sea avivado. Escucharemos muchas cosas, palabras, consejos, comentarios, que lo único que quieren es intimidarnos. Pero la puerta está cerrada. Y en el nombre de Jesús así va a permanecer. Así que escuchemos lo que escuchemos, miraremos al reino de los cielos. Señor, hay gente que no entiende qué hago yo aquí todos los días. Pero yo sí entiendo. Y cada vez, Señor, que tú levantas familias a través de la radio, a través de los programas de televisión, yo entiendo lo que tú estás haciendo. Por eso no dejaré que las palabras contrarias afecten lo que tú estás haciendo. Muchas personas criticarán su matrimonio. Pero si Dios le dio una palabra, confía en la palabra de Dios y persista en la oración. Y va a ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, a través nuestro, en nuestros hogares. Que se haga tu voluntad en nuestras familias. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nosotros y a través nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.